Bien, ya estamos grabando. Vamos a compartir pantalla, naturalmente. Hola Natalio. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, Baruch Hashem. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se puede ver? Sí, 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 se Sí. ve. Perfecto, perfecto, Ana. Mil gracias. Siempre De necesito nada. algún referente que me diga que la puede ver por las dudas que yo Sí, sí, cometa errores. se puede ver perfecto. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a releer acá este capítulo que es muy geográfico, tiene muchos aspectos vinculados a nombres. Algunos nombres son muy conocidos, conocemos desde hoy, por supuesto. Nombres, otros son menos conocidos, otros son desconocidos. Literalmente no sabemos cómo han sido tomados y qué significa, pero vamos a analizar, porque muchos de estos lugares están, obviamente, vamos a admitir, estos lugares están o han estado y está en la crónica de Yoshua. Vamos a leerlo el capítulo. Dice así: estos son los reyes de la tierra a los que hirieron los hijos de Israel, heredando sus tierras del otro lado del Jordán, al este, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón y toda la Arabá hacia el oriente. Es decir, de alguna manera mirando, no mirando de Jordania hacia el este, hacia este lado. Sihón, el rey amorreo que se asentaba en Heshbón y gobernaba desde Arroer, que estaba a orillas del riachuelo Arnón, dentro del arroyo, en la mitad de Gilgal, ¿sí? Hasta Ibok, el arroyo que está en el límite con los hijos de Arnón. Y desde el Arabá hasta el Kineret, hacia el este, hasta el mar del Arabá, el mar muerto, hacia el este, Beita y Eshimot, y al sur hasta los acantilados de Pisgah. Y el territorio de Og, rey de Bashán, sobreviviente de los Refaín, de los gigantes, que estaba sentado en Ashtarot y en Edrei, son dos ciudades, que gobernaba desde el monte Hermón, Salja y todo el Abayán hasta la frontera con el Geshurí y el Maajatí, hasta la mitad de Gilad, la frontera con Sihón, rey de Heshbón. Moshe, siervo de Dios, y los hijos de Israel los hirieron, y Moshe, siervo de Dios, entregó esos territorios a las tribus de Reubén, Gad y media tribu de Menashe. Y estos son los reyes de la tierra a los que hirió Yoshua y a los hijos de Israel de este lado del Jordán hacia el mar, desde Baal Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalac, que sube hacia Seir. Y entregó Yoshua ese territorio a las tribus de Israel acorde a sus particiones. En las montañas, la planicie, la Arabá, los acantilados del desierto y el Negev, el Hití, el Emorí, el Cnaní, perdón, el Prisí, el Gibí y el Yebusí. Rey de Jericó, uno. Rey de Ai, que está al lado de Bet, el uno. Rey de Jerusalén, uno. Rey de Hebrón, uno. Rey de Yardemut, uno. Rey de Lachish, uno. Rey de Eglón, uno. Rey de Gezer, uno. Rey de Debir, uno. Rey de Geder, uno. Rey de Jorma, uno. Rey de Arad, uno. Rey de Libna, uno. Rey de Adulam, uno. Rey de Maqueda, uno. Rey de Bet, el uno. Rey de Tapuaj, uno. Rey de Jefer, uno. Rey de Afec, uno. Rey de Sharon, uno. Rey de Moadón, uno. Rey de Hatzor, uno. Rey de Shimron Merón, uno. Rey de Achshaf, uno. Rey de Taanach, uno. Rey de Megiddo, uno. Rey de Kedesh, uno. Rey de Yoknam, del Carmel, uno. Rey de Dor y del territorio Dor, uno. Rey de Goim, en Gilgal, uno. Rey de Tirsa, uno. Todos los reyes, 31. Fíjense qué capítulo tan extraño tenemos, que hasta por el estilo en que está redactado, rey de Jericó uno, rey de Ai uno, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos notar de esto? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Y por qué básicamente está escrito así, en esta forma tan extremadamente eh, sintética? Sabemos que el Tanaj, lo dijimos mil veces, tiene una forma sintética de escribir que tenía que ver con el idioma hebreo antiguo, que era un idioma de raíces cananíes también, y que no tenía un desarrollo lingüístico tan importante, pero de alguna manera tan escueto, tan sencillo, tan escasas las palabras. Así todo,
vemos que en la primera parte, que es un poco más amplia del capítulo, vamos a ver que hay una referencia directa a Moshe. O sea, otra vez el texto nos vuelve a enlazar a Moshe con Yoshua, como lo ha hecho constantemente a lo largo de varios capítulos que hemos visto, porque nos habla de conquistas de Moshe del lado de Jordania, lo que hoy es Jordania, Og, Melegabasham, etc. Y también nos habla de conquistas de los tiempos de Yoshua. O sea que aquí está enlazado en este capítulo resumen de alguna manera de conquistas este tipo de situación, pero hay una mayor, aparentemente en algunos casos, determinación geográfica en algunos lados y en otros casos no. Por eso vamos a ver ahora qué lugares son conocidos, qué lugares son menos conocidos, que habría que hacer alguna referencia mayor o más fuerte, investigar exactamente geográficamente si se puede hallar algo respecto de esto. Vamos a ver el uno. Estos son los reyes de la tierra a los que hirieron los hijos de Israel, heredando sus tierras del otro lado del Jordán, al este, desde el arroyo Arnón, que sabemos dónde está, en Jordania, hasta el monte Hermón, sabemos dónde está, y toda la Arabá, hacia el oriente, también sabemos dónde es la Arabá. Acá tenemos límites geográficos que son bastante conocidos. Pero vamos a ver cómo se amplía esto. ¿Sí? Veamos. Antes de comenzar a enunciar los reyes y territorios que conquistó Yoshua, como vimos, Jericó 1, hay uno, a partir de ahí es Yoshua, ¿sí? Primero antepone lo que Moshe conquistó del otro lado del Jordán, en Jordania, antes de ingresar a la tierra de Israel. Recién después comenzará a enumerar los reyes que derrotó Yoshua. Otro aspecto que recalca Barbanel es que estos dos reyes que conquistó Moshe, con su vasto territorio, hoy parte de Jordania y de Siria, se equipararán a 20 reyes de los que conquistó Yoshua. O sea, el poder que tenían esos reyes que conquistó Moshe era muy grande. La Torá lo describe también como conquistas sumamente importantes, no eran reyes menores. ¿Sí? Og y Heshbón. Malvin explica que todo el territorio que describe en este primer versículo corresponde a la conquista de los dos reyes Sihón y Og, lo que dijimos recién en la época de Moshe, en general. Y luego los versículos 2 al 5 son el detalle de lo que correspondía a cada uno. Es como utiliza mucho el Tanaj la regla de Klal Uprat, o sea, primero generaliza y después detalla. En el primer versículo generaliza y después detalla en los 4, 5 versículos siguientes. Cuando dice que hirieron los hijos de Israel, y herir no es solamente herir, golpear, es también eliminar, es matar. Es que asentar que fueron los hijos de Israel los que conquistaron y no solo las 2 tribus y media. Claro, esto es importante porque está hablando de los territorios que finalmente quedarían las 2 tribus y media, ¿sí? Gad, Menashe y parte de la tribu de Reubén. Entonces, acá está diciendo que todos participaron y también vamos a ver que las 2 tribus y media van a participar de la conquista del otro lado, cumpliéndose lo que le habían prometido a Moshe en la Torá y que Moshe tanto temor tenía, tanto desconfiaba, de alguna manera, que esto no se hiciera o no pudiera pasar. ¿Sí? Entonces, eh, cuando dice heredando sus tierras, se refiere a que se asentaron en ellas. Heredad es por herencia no solamente familiar, sino que es apoderarse, conquistar las tierras. El arroyo Arnón, que ahí antes lo dijimos, que hoy existe, es parte de las montañas de Jordania, baja cerca de Amán, de Jordania, la capital, y desemboca aproximadamente en la mitad del Mar Muerto. O sea, pasa por la zona céntrica de Jordania y baja del lado jordano al Mar Muerto. Es un arroyo muy pequeño que está presente. De esta manera, este arroyo es el límite sur de lo que conquistaron en la época de Moshe. No está del todo claro, pero hasta la época de Moshe conquistaron entonces hasta mitad del Mar Muerto. En la época de Yoshua extendieron esa conquista hasta gran parte de lo que llamamos la Arabá, hoy en día, que es una zona muy desértica. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Si tiene alguna duda o pregunta, por supuesto, me levanta la mano, me lo escriben por el chat, me lo hacen ver sin ningún tipo de problema. Sihón, ahora detalle un poco más, el rey Emoreo, los Emorim eran de los pueblos de Canaán el más importante, de los 7 pueblos, a veces 10 pueblos, de acuerdo a la cantidad de cómo se los consideraba en su momento como subgrupos. Sihón, el rey Emoreo, que se sentaba en Heshbón y gobernaba desde Arroer, que estaba a orillas del riachuelo Arnón, el río o arroyo que recién nombramos. Dentro del arroyo, no es que estaba dentro del arroyo, sino que sería ahí a la vera,
posiblemente, o quizás si el arroyo desbordaba, cubría parte de esa pequeña ciudad. No eran grandes ciudades. En la mitad del Gilgal, la zona llamada Gilgal, donde acampó Yoshua, ¿sí? Hasta Ibok, el arroyo que está en el límite con los hijos de Amón, ¿sí? Ahora vamos a ver enseguida un poquito más esto. Dice así, en este versículo va a relatar la conquista de lo que correspondía al rey Sihón, que fue el primero de los dos reyes que derrotó Moshe. Heshbón era la ciudad real del reino de Sihón. Anteriormente esta ciudad pertenecía a Moab, más al sur, pero fue conquistada por Sihón. En algún momento esto está en la Torá, y fue llamada la ciudad de Sihón, tal como figura en Bamidbar, como lo dijimos recién. Hoy en día es una ruina arqueológica en Jordania, conocida con el nombre de Tel Hishbon. Tel siempre es colina y hace referencia a una colina arqueológica que está llena de restos de capa entre tierra y elementos de cerámica y ladrillo, argamasa, todo aquel elemento que se utilizaba en la época de la antigüedad para construir. Cuando dice dentro del arroyo, lo dijimos recién, se refiere a la ciudad que se encontraba en medio del valle que forma ese arroyo. Acá hay una explicación un poco más amplia, pero estaba el reinado entre dos arroyos. Veamos el 3, ¿sí? Acá, puedo bajar. Desde el Áraba y desde el Áraba hasta el Kineret, ¿sí? Desde el sur hasta el Kineret del norte, donde nace el Jordán, ¿sí? Hacia el este, hasta el mar del Arabá, el mar Muerto, hacia el este, Beit Yeshimot, ahora veremos, y al sur hasta los acantilados de Pisgah, veremos qué es lo que esto significa. Por eso le decía la gran cantidad de nombres que hay acá de geografía, que ojalá uno pudiera, si Dios quiere, vivir un poco más de paz en esta tierra, poder conocer un poco más en profundidad. Y dice así, el Mar Muerto, como sabemos, es llamado en el Tanaj el Mar de la Arabá, porque está rodeado por el desierto llamado Arabá, que es una zona desértica hasta hoy, que quiere decir árido, ¿sí? Arenoso. Lo que nos está describiendo aquí es que conquistaron toda la parte oriental del Jordán, o sea, del otro lado de Jordania, que va desde el Kineret hasta el Mar Muerto, el corazón de lo que hoy sería Jordania. Cuando dice hasta los acantilados de Pisgah, la zona de Pisgah, se refiere a los acantilados que abundan alrededor del Mar Muerto, especialmente del lado jordano, más que del lado israelí, como la zona de Masada, aunque Masada es una excepción, una colina de 200 metros de alto, que nosotros si la visitamos, seguro que sí, vemos cómo se emerge en el horizonte. Pero del otro lado de Jordania, si viéramos el Mar Muerto, si tenemos una imagen, vamos a ver que efectivamente es una zona montañosa también. No sabemos dónde es Beit Yeshimot, podría haber sido alguna pequeña aldea, no tenemos idea, aquí los comentaristas no lo van a explicar tampoco. El versículo 4 dice, y el territorio de Og, el otro rey, de Bayán, sobreviviente de los Refaim, gigantes ya citados en el Tanaj, en la Torá, perdón, que estaba sentado en Ashtarot y en Edrei, que eran dos ciudades, ¿sí? Dice, a partir de este versículo, va a relatar los territorios conquistados al rey Og. Se refiere a la zona de Bayán, que está al noroeste del Kineret, al sudeste de Siria, o sea, en el límite entre Siria y Jordania e Israel. Los Refaim eran una tribu de gigantes, o por lo menos de soldados corpulentos, que ya figuran en Bereshit, en 14:5, lo podemos buscar. Debido a la extensión de su reinado, disponía de dos ciudades en donde el rey se asentaba, en Ashtarot, que ya figura de la época de Abraham, y en Edrei, que no figura, y aparece aquí básicamente también por primera vez. Eh, Acá lo que hay que decir es que probablemente el reinado no tuviera solamente dos ciudades, sino que como era muy común en la antigüedad, cada ciudad era como una especie de ciudad capital y estaba rodeada de pequeñas aldeas que la ciudad protegía y les daba protección. Muy parecido a lo que hemos visto con la ciudad de Ai, que era la ciudad o Jericó, pero que a su vez alrededor tenía pequeñas aldeas que eran de sostén y que cuando había guerra los habitantes de esas aldeas las abandonaban y se iban a la ciudad, llamémosla capital, por decirla de alguna forma. El versículo 5 dice que gobernaba desde el monte Hermón, ahora ya nos vamos más al norte, Salja y todo el Bayán, hasta la frontera con el Geshurí y el Mahatí, que son pueblos, hasta la mitad de Gilad, la frontera con Sihón, rey de Heshbón. Los límites del otro lado, ahora veremos, porque cita lugares geográficos y también los reyes.
Dice así, Geshuri, en época del rey David, ese territorio estaba dentro de lo que era el reinado de Aram, o sea, no le perteneció a Israel en la época del rey David, sí acá en esta época de Josué, y luego se perdió en algún momento de la historia, no aparece cuándo en el Tanaj se pierde ese territorio, ¿sí? Después, hay lugares como Salja, que no sabemos dónde es, exactamente no hay referencia. Otros lugares sí, Bayán ya lo hemos citado, Heshbón hemos citado. Moshe, para cerrar esta primera parte de Moshe, siervo de Dios, no es la primera vez que lo llama así, Yoshua también ha sido llamado así desde el capítulo 1, y los hijos de Israel los hirieron, nuevamente el concepto de herir y lo que significa, y Moshe, siervo de Dios, entregó esos territorios a la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Menashe, tal como se había comprometido, porque ellos básicamente cumplieron también y lucharon. ¿Sí? Lo dijimos esto, vamos a retomar acá. Malvin, acá el comentarista, explica que el motivo por el cual recalca que Moshe era el siervo de Dios, que ya fue dicho, es para recordarnos que todo es para recordarnos que todo lo que él hizo, lo que Moshe hizo, fue por orden de Dios, pues el territorio de estos dos reyes estaban del otro lado del Jordán, o sea, no eran territorios que teóricamente había que conquistar, no eran parte de la tierra prometida a Abraham, y no podían tomar ninguna otra zona antes de no haber conquistado primero la tierra que Dios les prometió. O sea que estarían conquistando Moshe otras tierras que no estaban prometidas, que eran las que estaban del otro lado del Jordán. Esto también incluye que el hecho de que Moshe le concedió este territorio a las dos tribus y media, a las dos en discusión, y no fue por designio propio, sino que fue por voluntad divina. O sea, Moshe había manifestado sus dudas ante estas tribus, pero Dios le dice, hacele caso, ellos van a pelear, y efectivamente así lo hicieron. Pero vemos también acá una cuestión muy particular, que el tema de los límites territoriales de la tierra de Israel en su frontera oriental es muy o son muy, muy complejos. El mar Mediterráneo lo tenemos definido, en el norte, la zona del Líbano, Turquía, está definido, en la zona sur, si es el arroyo Harish, que atraviesa la ciudad de Harish en el desierto, o es más al sur, medianamente está definido, pero en la zona del Jordán no tenemos ahí una definición territorial taxativa, está como no descripta completamente, ¿sí? Veamos el versículo siguiente. Versículo 7. Y estos son los reyes de la tierra a los que hirió Yoshua. Vean que ya empieza con Yoshua. Y los hijos de Israel, Yoshua junto a los soldados de Israel, de este lado del Jordán hacia el mar, o sea, acá en Yehudí y Shombrón, lo que sería hoy Yehudí y Shombrón, hasta el mar, hasta el Mediterráneo. Cada vez que dice mar en el Tanaj es el mar Agadol, y Amatijón es el mar grande, como se lo denomina. Desde Baal Gad, en el valle del Líbano, en el norte, hasta el monte Jalak liso, que hemos hecho referencia en otros capítulos, que sube hacia Seir. Y entregó Yoshua ese territorio a las tribus de Israel, a todas las otras 9 tribus y media, y también a las tribus de Menashe, que también tenía parte de ese lado, acorde a sus particiones, que dijimos que Yoshua, y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, va a empezar a repartir la tierra con algún criterio que no es un criterio geográfico únicamente y que vamos a ver a qué obedece. A partir de este versículo, entonces, va a describir la conquista de los territorios que hizo Yoshua. Malvin recalca que aquí no dice que Yoshua hizo heredar estos territorios a los hijos de Israel, sino que dice que hirió a los reyes. Primero hay que conquistarlos, pues en realidad, si bien había derrotado a los reyes, como vimos en capítulos anteriores, y por ende toda esa zona ya estaba en dominio de los hijos de Israel, aún quedaban poseer aldeas más pequeñas que estaban en las zonas dominadas por los reyes conquistados. Es un poco lo que dijimos antes, es decir, ¿qué es conquista, qué es posesión, qué es dominación? También habíamos visto que se conquistó Jerusalén y después se la abandonó, y hasta la época del rey David no se la volvió a conquistar, ¿sí? O sea que estratégicamente no hubo una valoración de lo que significaba Jerusalén de alguna manera. Bueno, la conquista no fue una conquista de Josué arrolladora, como un tanque de guerra, como un tractor. Fue una conquista de parcelas, de territorios, de batallas que no están descritas en el libro de Yoshua, y el libro de Yoshua solo nos describe lo que quiere describir, algunos conceptos elementales, como lo vamos a ver ahora en los reyes, que básicamente va a citar, y no hay enormes ni grandes historias de estos reyes, solo básicamente lo elemental. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá.
Y acá es un resumen geográfico. El versículo 8 dice, en las montañas, o sea, la zona montañosa del Hermón y Yehuda y Shomrón, la planicie que da hacia el Mediterráneo, aunque había zonas que no estaban conquistadas, como la zona de Gaza, como dijimos, la Arabá en el sur, los acantilados del desierto de Yehudá y el Negev, el Jití, el Emorí, primero la geografía y ahora los pueblos, el Jití, el Emorí, el Cnaní, que a veces aparece separado y otras veces aparece citando a todos los demás pueblos, el Prizí, el Jibí, el Yebusí, y vemos que, ya lo dijimos antes, falta el Girgashí, que se había escapado, era una tribu, un pueblo no muy grande, y se había ido a Egipto por el temor a las conquistas de Josué. Esto fue explicado con anterioridad. Sí, este versículo se divide en dos partes, lo vimos recién. La primera nos habla en general de la topografía del territorio, en donde están ubicados estos 31 reyes conquistados por Josué. La segunda parte del versículo viene a hablarnos de los pueblos a los que pertenecían esos 31 reyes, sin dar grandes detalles a qué rey gobernaba cada lugar geográfico, cada tierra, solamente muy, muy escueto. Y lo va haciendo en un cierto orden de conquista. La primera ciudad conquistada es Jericó, y después la ciudad de Ai, que está al lado de Betel. Sabemos que Betel ha sido citada, pero no había sido conquistada. Y fíjense que acá no aparece Betel, porque no estaban los planes aparentemente de la conquista, o era una ciudad muy pequeña, que hoy sí es un yishuv, un poblado, sí, hebreo, muy cerca de Ramalá, y que hay rastros, y rastros arqueológicos de la época cananea, donde los cananeos dominaban la zona de Betel. Entonces, veamos aquí. A partir de este versículo, va a aumentar la lista de todos los reyes que conquistó Josué y la vamos a detallar. Malvin explica que si bien estos reyes fueron derrotados en las batallas, no todas las ciudades pertenecientes a estos reyes fueron conquistadas, lo mismo que vimos antes, y cita el caso de Betel. Comienza en orden cronológico, como lo dijimos con Jericó, que fue la primera ciudad que conquistaron al entrar a la tierra de Israel. Data Mikra señala que el motivo por el cual dice que Ai, que es la segunda ciudad, que está al lado de Betel, es para diferenciarla de otras ciudades que también se llamaban Ai. Bueno, esto es un dato que trae Data Mikra, el comentarista acá, pero no está sostenido por el Tanaj. No sabemos de dónde él lo tomó, de dónde él lo sacó, porque no hay en el Tanaj otra ciudad Ai que no sea básicamente esta Ai, que es a la cual hace referencia cuando lo conquista Yoshua. Y recuerden que cuando vimos Ai, vimos que los habitantes de Betel salieron rápidamente en defensa de la ciudad de Ai, lo cual demostraba claramente que estaban muy cerca Ai de Betel, como hoy geográficamente sabemos que es así, por los restos de la antigua ciudad de Ai, que hoy está la vieja ciudad de Ai, las ruinas arqueológicas, de las cuales se construyó encima también, y tenemos una aldea, no me pregunte el nombre árabe, que está vinculada a lo que es Ai, la antigua Ai, sí, una aldea palestina. Muy bien, sigamos acá. Dice, el rey de Jerusalén 1, rey de Hebrón 1. Dice así, los reyes que figuran desde el versículo 10 al 13, que estamos viendo ahora, son los reyes a los que se enfrentó Josué, luego que el rey de Jerusalén hiciera una coalición, que la hemos visto hace varios capítulos atrás, para luchar contra los habitantes de Gibón, a los cuales sabemos que Josué asistió, que hicieron un pacto de paz con engaño con Israel, pero hicieron un pacto de paz en definitiva. ¿Sí? El rey de Yarmut, fíjense lo escueto que no consideran decir mucho más de estos reyes. El rey de Yarmut, uno. Rey de Lajish, uno. Lajish lo hemos citado, está cerca de lo que hoy es Ashdod, y recién estábamos viendo que sonaban sirenas en Sderot, y estaba, el Lajish estaba bastante cerca de Sderot, me vino hacia la cabeza. Yarmut también está en la misma zona que Lajish. El rey de Glón, uno, rey de Gezer, uno, es que solamente tenemos el nombre del rey, los reyes, y no tenemos mayores referencias a las ciudades, aldeas o lugares geográficos a los cuales se cita aquí, ¿sí? Rey de Debir, uno, rey de Geder, uno. Fíjense que hay nombres que por primera vez aparecen, como este hombre Geder. Data Mikra dice que no figura en las escrituras la guerra contra Geder, ni tampoco sabido dónde estaba ubicada, ni tenemos rastros al día de hoy. Por ser que estaba citada junto con la ciudad de Debir, lo más probable es que Geder esté cercana a esta ciudad, cerca del Negev.
o sea que haya sido una muy pequeña aldea, que se la llame ciudad, pero que en realidad fue una aldea muy precaria, muy chiquita, de poca importancia. O sea, cuando decimos ciudad, no pensemos en términos de ciudad de lo que es Ranana, Tel Aviv, Jerusalén, Buenos Aires, porque no tenían esa dimensión, eran muy pequeñas las estructuras geográficas, ¿sí? Rey de Jorma I, rey de Arad I. Acá hay algo interesante de Arad, porque está lo que llama Tel Arad. Dice así, esta ciudad, perdón, probablemente Jorma se refiere a la zona que figura en Bamidbar, capítulo 21, en la guerra al final de los días de Moshe contra el rey de Arad. Si bien ya había sido destruida en aquella época, en la época Moshe, es posible que luego haya sido vuelta a construir, lo cual no es nada raro. Y por eso nuevamente será conquistada en la época de Yoshua. Es el primer ejemplo que tenemos de una ciudad vuelta a conquistar en la época de Yoshua, que previamente había sido conquistada por Moshe, pero que evidentemente Moshe no dejó soldados. Por eso volvió a ser conquistada. Era típico de aquella época arrasar ciertos lugares. Esta ciudad, Arad, está ubicada hoy a unos 12 kilómetros al sur del actual Arad, en pleno desierto del Negev. Ahí encontramos Tel Arad. Es un lugar de excavación arqueológica hasta el día de hoy. ¿Sí? Eh, Estamos acá. Bien, el 15. El rey de Libna 1, rey de Adulam 1. Si bien la ciudad de Adulam fue conquistada cuando se libró la lucha contra los reyes del sur, la coalición del sur, no fue relatada en las escrituras su conquista, en capítulos anteriores. Esta ciudad queda en la zona de la Arabá, cerca de Libna, y está dentro del territorio descrito en el versículo 10. La ciudad de Adulam era una ciudad conocida en la época de los patriarcas, y la cita en Bereshit 38, que nos relata que Yehuda, hijo de Jacob, se relaciona con un hombre llamado Gira, que era de Adulam. O sea que vemos que hay una muy vaga referencia en Bereshit acerca de la ciudad de Adulam, lo cual nos demuestra también cuán antigua era esta ciudadela. ¿Sí? Rey de Maqueda 1, Maqueda lo hemos citado hace pocos capítulos, rey de Betel 1. Veamos acá, recién aparece Betel. Maqueda junto con Adulam y Libna eran ciudades ubicadas en la planicie, o sea, más hacia el Mediterráneo. Luego de esta ciudad, vuelve a referirse a las ciudades de la zona montañosa, en la parte del centro del país. O sea, el texto no tiene un ordenamiento geográfico uno. Comienza con la zona del otro lado del Jordán, luego pasa a este lado del Jordán, luego va al norte, baja al sur, va a la costa. No hay un ordenamiento geográfico preciso por la confusión, obviamente también de textos y de zonas y de lugares que no están siempre precisados. Betel, acá lo recalca, es la ciudad que habían salido juntos los de Ai a perseguir a Israel. ¿Se acuerdan la famosa emboscada falsa que crea Yoshua? Y que fueron emboscados por Yoshua. Si bien su rey fue derribado en combate, la ciudad fue tomada muy posteriormente, como lo dijimos antes, por los descendientes de Yosef, ¿sí? O sea, de las tribus descendientes de Yosef, y esto cuando veamos Jueces, si Dios quiere, es por eso que no mencionó a Betel luego de nombrar a Ai, porque es difusa la conquista de Betel, tal como lo anticipamos antes. Rey de Tapúa, conocido, lo conocemos lamentablemente, Tapúa, la zona, el cruce de Tapúa, donde han habido en los territorios más de un atentado en esta zona. Rey de Tapúa 1, rey de Jefer 1. Acá está. Fíjense, la conquista de la ciudad o la aldea de Tapúa no está relatada en las escrituras, no tenemos más datos. Esta ciudad figura luego en la porción de tierra que le pertenecería a la tribu de Efraín en la repartición de tierras. Vamos acá a cerrar esto. Tampoco está relatada la conquista de la ciudad de Jefer. No sabemos si hace referencia a la zona de Jefer cercana a Tulkarem. Hoy en día pareciera que no, es otra ciudad u otro lugar, ¿sí? Rey de Afec, que está muy vinculada a los Plishtim, y rey de Sharon, Plishtim y Filisteos, rey de Sharon I. Dice así, en la tierra de Israel hay varios lugares que son llamados con este nombre. Sharon, bueno, tenemos, ¿no? Muy cerca de nosotros, vecino, Sharon, Od a Sharon, por la zona de planicie. En este caso, con la mayoría de los comentaristas, se refiere a la zona que aún en nuestros días se llama así y que se encuentra en el centro del país, al lado del mar. La conquista de la ciudad de Sharon tampoco está situada, está relatada en las escrituras. Sabemos que está la zona de Sharon, la zona de Gush Dan, donde está Tel Aviv, ¿sí? Sabemos claramente que lleva el nombre por la tribu de Dan, que después se separaría
y sería más al norte, por eso ya más adelante lo veremos, espantada de alguna manera por los filisteos. Veamos el versículo 19. Rey de Madón 1, rey de Hatzor 1, ya hemos citado Hatzor. Estas ciudades están mencionadas en la guerra contra los reyes del norte. Efectivamente, hemos hablado de Hatzor como la ciudad capital de esa zona y cómo fue quemada y su rey eliminado también. Y Madón fue solo citada. Rey de Shimbrón Merón 1, rey de Akshaf 1. Vemos cómo va bajando geográficamente. Merón está vinculado a lo que hoy es Tzfat, pero no es exactamente Tzfat, ¿sí? Dada Mikra dice que Shimbrón Merón se trata de dos ciudades y no de un nombre compuesto, y que este rey reinaba sobre ambas ciudades. La ciudad de Shimbrón está mencionada en la guerra contra los reyes del norte, y lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Es factible que Merón se refiera a lo mencionado en el versículo 11. Y vino Yoshua junto con todos los hombres de guerra, cayendo sobre ellos, de pronto sorprendiéndolos en Mei Merón. Akshaf figura en la guerra de los reyes del norte. O sea, sí, acá tenemos muy pocas referencias a estas ciudades que han sido citadas. Eh, y después dice, rey de Tanaj 1, rey de Megiddo 1. Fíjense, Data Mikra sostiene que Tanaj, no es Tanaj, era una ciudad real fortificada que pertenecía a los cnanitas y estaba ubicada al sur del valle de Jezreel, lamentablemente bombardeado hace 2 días por Hezbolá. La conquista de esta ciudad no está relatada en las escrituras. Acá vemos otro ejemplo más como otras ciudades que no hay indicios de su conquista. Megiddo, que es conocido hasta ahora, y está Tel Megiddo, está toda la zona, yo pasé por ahí, es un lugar hermoso, era una conocida ciudad real, asiento de reyes cananeos. Sus murallas son muy famosas, hay restos de ellas. Está ubicada en una zona muy estratégica, pues eran las puertas del valle de Jezreel. Se encontraba cerca de donde hoy está ubicado el Moshav Megiddo. El rey Salomón la volvió a reconstruir como ciudad fortificada para sus hombres armados. O sea que otra vez nos da la idea de que hay ciudades que fueron conquistadas en la época de Yoshua, pero se perdieron por algún motivo o fueron reconquistadas por otros reyes. El rey de Kedesh, sí, 1, rey de Ocnán del Carmel, 1. Hay muchas ciudades en la tierra de Canaán que fueron llamadas Kadesh. No tiene nada que ver con Kadesh Barnea, que es en el sur, sí, que es el campamento de Moshe donde salieron los famosos 12 espías. Y Ocnán, que ha sido tan disparada en estos últimos días por Hezbolá o que Hezbolá disparó contra ellas, y Ocnán, cerca del Carmel, era una de las zonas ciudades reales de los cnanitas. El rey de Yocnán reinaba también sobre la cadena montañosa del Carmel. Del nombre propio Yocnán viene de Canaán, ¿sí? O sea que es la zona del Carmel, la puerta de entrada al valle del Carmel, la montaña del Carmel, que luego atravesándolas nos van a llevar a Haifa. La conquista de estas dos ciudades no está relatada en las escrituras. Se suman los datos misteriosos sobre ella, ¿sí? El rey de qué, esto lo dijimos, el rey de Dor y el territorio de Dor 1, esto es en el Líbano, rey de Goim en Gilgal 1. Fíjense, el rey de Dor no solo reinaba sobre esa ciudad, sino sobre todo el territorio de Dor, que incluía varias ciudades y que dijimos la vez pasada que estaba en el Líbano. No se ha encontrado una ciudad con el nombre de Goim, que hace referencia a pueblos. Según el comentarista Data Mikra, se trataría de un pueblo antiguo llamado Goim, que vivía en época de los patriarcas, cercano a la media luna fértil, o sea, muy dentro del Líbano. Hay quienes opinan que se trataba de un conjunto de tribus, de ahí la palabra Goim, cuerpos, ¿sí? Que se asentaban en la parte norte y este rey gobernaba sobre ellos. Todos los indicios que tenemos son muy escasos. Yo busqué en otras plataformas también y no hay muchos indicios más acerca de lo que trae el texto aquí. Y el rey de Tirza 1, todos los reyes 31. Acá es como este versículo cierra básicamente el capítulo, ¿sí? Directamente dice así, vamos a ver, acá dice, la ciudad de Tirza sirvió con el tiempo como asiento de varios reyes del reino de Israel, cuando se dividió el reino del norte, Israel, y el del sur, Yehudá, después de la muerte de Shlomo. Era conocida su belleza hasta el punto que el rey Salomón, en el Shir Hashirim, dice que era hermosa como Tirza. La conquista de esta ciudad no está relatada en las escrituras, está citada, pero no la conquista. Data Mikra resume que en la lista de estos 31 reyes hay 17 ciudades cuyas guerras están relatadas en los capítulos anteriores de este libro de Yoshua. O sea, esta parte es una síntesis, este último versículo.
Hay otras 14 que no fueron mencionadas en los relatos de la guerra de conquista de la tierra de Canaán. Esta omisión tal vez se deba a que su conquista no fue un evento relevante porque sería una pequeña aldea nada más y quedó englobada con las ciudades capitalinas como citamos o como explicamos antes. ¿Sí? El orden en que fueron mencionadas estos 31 reyes responde al orden cronológico de cuando fueron conquistados, como así también a la cercanía geográfica de una ciudad con la otra. Trata de ensamblarlo dentro del desorden. Las primeras 16 ciudades mencionadas, desde el versículo 9 al 16, están ubicadas en la parte sur de Israel. Y la mayoría de ellas fueron conquistadas en las tres primeras guerras que libró Yoshua, que cuando se dirigió hacia el sur, la última guerra fue hacia el norte. Las otras 15 ciudades restantes están ubicadas en el centro y norte del país. O sea, nos está explicando la importancia geográfica de la admisión de las mismas. ¿Sí? La manera en que están escritos estos 31 reyes, dejando espacios vacíos entre las palabras, recuerda mucho a la manera en que se escriben los cánticos en la Torá, ya sea el Mar Rojo como Azinu, que vimos en la parashá pasada. Aparentemente es como una canción de alabanza y triunfo. Acá nos explica un poco esta forma en que aparece escrito el rey y la ciudad, el rey y la ciudad, el rey y ciudad. Cada versículo comienza con la palabra Melech, rey, y concluye con la palabra uno, Ejad, como si se tratase de una canción con estribillos reiterados, que rimaran de alguna manera. El total de reyes conquistados fue de 31, todo lo que conquistó Yoshua. Este número en Gimatria, todos saben lo que es Gimatria, suman las letras hebreas Aleph Lamed, que en hebreo forma el nombre de Dios. O sea, más allá entonces, ¿qué nos quiere explicar acá esta Gimatria? Que más allá de que en el libro de Yoshua, y vamos a dejar acá de compartir, más allá de que en el libro de Yoshua directamente tenemos poca intervención divina, no aparece mucho la intervención de Dios, solamente en los primeros capítulos, pero vemos que al coronarlo con la palabra Él, es como si de alguna manera ya nos estuviera incorporando que de una forma u otra, en forma esotérica, oculta o de cualquier forma, estaba la presencia divina. Bueno, por la hora, dado que estamos 19 ya y 39 y tenemos un minuto nada más, vamos a dejar aquí. Por supuesto que espero hoy mismo poder enviarles la grabación, si no será mañana a más tardar. Pero bueno, cualquier duda me preguntan, como siempre, a través de WhatsApp. Y nos vamos a estar viendo, esperemos si Dios quiere, en Ayeka, para este Yom Kippur, que tengamos todos, que Mar Hatimat Tová, todo Israel, todo el pueblo de Israel, todo el Estado de Israel, ahí los judíos donde estén, y que, bueno, llegue el fin de nuestros enemigos de una vez por todas y terminemos con este periodo de guerras tan duro, tan ominoso, tan difícil que se nos está presentando. Así que gracias, Ilana. Marja Tibato va para todos ustedes y después, como les dije, espero enviarles ya directamente el capítulo y cualquier duda me escriben. Saludo para las familias y nos vemos en Ayeka y si nos vemos en Ayeka, nos vamos a reencontrar el martes que viene. Dios mediante. Gracias, More. Gracias. Hatima Tova. Hatimato va. Que esté muy bien todo. Estimado Hatimato va. Omar. Mar Hatimato va. Así es. Amén.